¿sabíais que nos quedan 7 años? Y es que los científicos ya hace muchos años que nos están avisando que ya no hablamos de cambio climático, hablamos de emergencia climática. Y es que en menos de 10 años la situación será irreversible. Y claro, sabemos estos datos y es como horror, ¿no? Esto no va conmigo, es tan abrumador, ¿no? Que esto no va conmigo, me va grande. Yo hasta me planteé pues, dejar la profesión, mandarlo todo a tomar viento, pero le di la vuelta a la tortilla, lo miré desde un punto de vista más positivo y entonces dije, vale, los diseñadores tenemos una responsabilidad. Somos comunicadores, entonces podemos ser agentes del cambio. Y es que no sé si sabéis que el 70% del impacto ambiental de cualquier pieza gráfica o producto se define en la primera fase, que es la nuestra, la del diseño. Así que hoy me gustaría hablar largo y tendido sobre cómo hacer un diseño gráfico más sostenible, ¿no? Hablar de tips o herramientas como el ecodiseño o la economía circular, pero me centraré en algo mucho más concreto, pero fácil de aplicar, que es el concepto cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Según Basurama, donde muchos ven basura, ellos ven oportunidades. Ostras, pues el mundo está lleno de residuos, ¿no? ¿Os imagináis si cogiéramos todos estos residuos y los reintrodujéramos de nuevo en la cadena, ¿no? Cerrando estos bucles? O imaginaros que cogiéramos materiales orgánicos, ¿no? o restos de materiales orgánicos para darles una nueva vida, generar un nuevo material y así cuando llegue a su fin de vida útil, devolverlos a la tierra en forma de nutrientes, ¿no? Es como de la tierra a la tierra, es como el ciclo de la naturaleza. Para explicar este concepto lo voy a hacer a partir de 2 proyectos que hemos hecho en el estudio. El primero es Lenkan, es un restaurante que mezcla comida asiática y española. Hicimos la identidad corporativa y nos pidieron unas cartas plastificadas. ¿Por qué? Pues porque este bar lo que es una terraza en el exterior y las cartas tienen que estar durante todo el año, se haga frío, calor, llueva, en el exterior y aparte necesitan limpiarlas. Pero claro, son 2 materiales, ¿no? El papel y el plástico, que por sí solos se pueden reciclar varias veces. Sobre todo el plástico, que se puede reciclar infinidad de veces siempre y cuando lo haga con su propia tipología de plástico. Pero claro, en el momento que juntamos estos 2 materiales, ya no se pueden separar, no se podrá reciclar y tardarán muchos años en degradarse y desaparecer. Así que buscamos un material que pudiera cumplir las necesidades del cliente, ¿no? Sin la necesidad de desperdiciar 2 materiales que se pueden reciclar. Encontramos el papel piedra, que es de certificado Cradle to Cradle, y el papel piedra está hecho a partir de escombros. Se hace un polvo con un agluminante, se genera un material muy similar al papel, sin celulosa ni agua, y que, aparte de ser resistente, se puede mojar. O sea, de hecho, hicimos un póster que lo poníamos directamente en las boyas del mar porque era para avisar de un tema de unas algas. Pero queríamos ir más allá, porque claro, ¿qué pasa si hay que cambiar lo típico, ¿no? Un plato o un menú o un precio? ¿Hay que volver a imprimir toda la carta? Lo que hicimos fue pensar la carta para que se pudiera desmontar, para facilitar el reciclaje y a su vez también la reparación, haciendo que las portadas eran de madera, solo impresas en láser para devolverlas a la tierra, ¿no? Este ciclo natural. Y diréis, oye, pero esto es un proyecto muy pequeño. Sí, es un gesto muy pequeño, ¿no? En el que, imaginaros, o sea, el impacto es pequeñito, pero ¿qué pasaría si esto lo hiciéramos a gran escala? O sea, ¿qué pasaría si en vez de usar 2 materiales que los juntamos y ya no se pueden reciclar, empezáramos a usar materiales que ya están, ¿no? Que son residuos? ¿O qué pasaría si a la hora de diseñar pensáramos en reducir y solo generar aquello que es realmente necesario? Esto me lleva a explicaros el siguiente caso, que es Slow Move. Slow Move son unos tostadores de café de especialidad de Barcelona y son muy conscientes en todo su proceso. Por ello, elegimos un pack que son unas bolsas que son compostables. Aparte, estas se degradan solo entrando en contacto con una bacteria. Por lo tanto, las serigrafiamos con su propio residuo, el pozo del café. Pero como la variedad del café de especialidad es muy cambiante, tuvimos que hacer unas etiquetas para explicar la tipología con unos papeles adhesivos, los más ecológicos que encontramos en el mercado,
eran unos papeles que eran reciclados y con colas sin disolventes. Y digo lo de las colas porque las colas llevan metales pesados. O sea, que tenemos un pack que es 100% compostable, pero es un residuo igualmente. Entonces, no quedaron, o sea, era, vale, bien, pero vamos a intentar investigar qué más podemos hacer para reducir. Investigamos varias líneas, entre ellas la de devolver el envase, hasta que llegamos a una idea muy sencilla, que era la venta a granel. Para ello, hicimos unas etiquetas que se pudieran colocar, o sea, que fueran multifunción, que por un lado pudieran estar en los restaurantes que tienen sus cafés como expositor para que el cliente pueda saber qué tipología de café está tomando, y por otro lado una etiqueta, esa misma etiqueta nos sirviera para cualquier tipo de envase de la gente que va a ir a comprar, ¿no?, a granel, y se ata con una goma de caucho. La gracia de estas etiquetas es que están hechos con los residuos de las tazas takeaway inglesas. Y con este proyecto lo que quiero contar es que como diseñadores, que tenemos como una responsabilidad, nosotros podemos ayudar y acompañar a nuestros clientes a que sus negocios sean mucho más sostenibles. Y ahora sí que ya llego como al final, mi resumen es que, mira, queramos o no, el cambio climático es una realidad. Así que el futuro será sostenible o entonces no será. Y como decía mi superhéroe de la infancia, que se llamaba Capitán Siam, en castellano Capitán Lechuga, los pequeños gestos son poderosos. Muchas gracias.